Vamos a grabar. Entonces vamos a continuar. Entonces estamos hablando, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿quién lo elabora? Lo elabora todo el gobierno con planeación, los entes territoriales, el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Sí? ¿A quién se lo presentan? El Plan Nacional de Desarrollo es presentado al Congreso. ¿Sí? En ese plan de desarrollo, como decimos que es a 10 años, entonces va a haber planes que son de mediano plazo, de largo plazo. ¿A nivel de qué? Propósito de objetivos va a ser de largo plazo, hasta los 10 años. Espérame que aquí empezó más gente. Entonces, van a haber proyectos que pueden ser hasta los 10 años. Otras metas van a ser prioridad de mediano plazo. ¿Mediano plazo cuánto es? Cuando hablamos de mediano plazo, ¿qué son? Menos de un año. No, ese es corto plazo. Corto plazo es hasta un año. Corto plazo es un año fiscal, ¿sí? Periodo corrido de un año. 5 años sería. Periodo, perdón, ¿qué me decías, Nicolás? 5 años. Eso, el mediano plazo está entre 3 y 5 años. Mediano plazo está entre 3 y 5 años, largo plazo está a los 10 años. Entonces, ¿a través de qué? Van a ser estrategias y orientaciones de qué? De la política económica, social y ambiental que se implemente en el país. Entonces, espérame que tenemos más compañeritos ingresando. Entonces, a partir de esas políticas económicas, sociales, ambientales y fiscales, se puede generar pues que se lleve y se cumpla esos propósitos y objetivos de largo plazo. Entonces, en ese plan de inversiones públicas se deben tener los presupuestos plurianuales en cuenta. ¿Qué es un presupuesto plurianual? Los presupuestos son anuales, ¿cierto? Un presupuesto público es de un año fiscal. ¿De dónde a dónde va un año fiscal? ¿Desde qué fecha hasta qué fecha va un año fiscal? De enero a diciembre. Exacto, es como si fuera un año contable también, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Eso se toma un presupuesto anual. Pero ¿por qué se le dice presupuestos plurianuales? Porque hay proyectos que van a requerir varios periodos de tiempo, varias anualidades. Entonces a esos presupuestos se les llama plurianuales. ¿Y cómo va a ser? Estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo, van a haber proyectos que van a requerir la ejecución en mediano o largo plazo, ¿cierto? Por ejemplo, el cable, el megacable que se está haciendo en Pereira. Es un proyecto que es de varias anualidades. ¿Por qué? Porque es difícilmente una sola administración, un solo presupuesto o una sola administración va a lograr desarrollar todo el proyecto en conjunto, ¿cierto? Entonces, el presupuesto del megacable en Pereira arrancó con Gallo. Ahorita lo recibe Maya. Y Maya, la tarea que Maya tiene, Maya no puede hacer borrón y cuenta nueva y arrancar de cero y coger todo el presupuesto y contarlo para otros proyectos, sino que Maya tiene que respetar esos presupuestos y ese plan de gobierno que venía con Gallo y darle continuidad a la ejecución de ese proyecto de infraestructura, ¿cierto? Entonces esos son los proyectos plurianuales, los que se van a gastar varios proyectos presupuestales en varios años. Se va a ejecutar en varios años, ¿cierto? Como el puente de la línea, ¿cierto? ¿Cuántos años lleva lo del puente de la línea? Lo del túnel de la línea. O 10 años. Como 10 años. Esos sí que han sido plurianuales, ¿cierto? Llevan una gran inversión y todavía no lo hemos podido terminar. Entonces, en ese orden de ideas, pues claro, tiene cada nuevo presupuesto, tiene que darle la continuidad y contar con los recursos para ese proyecto, megaproyecto, continúe desarrollándose y no pierda vigencia y no le den no pierda el nivel de importancia que tiene para los beneficios que le va a traer a la comunidad,
¿cierto? Esos son los proyectos plurianuales porque son importantes para la comunidad y le va a mejorar la calidad de vida a las personas que viven en ese territorio. Entonces, para eso se le llaman presupuestos plurianuales, lo que van a requerir una inversión pública, especificación de los recursos plurianuales. Cada año debe quedar claramente el valor del presupuesto que le van a asignar a esos proyectos, a esos megaproyectos, esas inversiones que se van a ejecutar a lo largo de varios periodos, varias anualidades. A nivel de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo, vamos a decir que ese Plan Nacional de Desarrollo tiene una parte que es parte general y un plan de inversiones. En esa parte general es cuando yo analizo, voy a frenarme aquí algo. Ahorita les estaba diciendo, el alcalde le aprueba el presupuesto. ¿Quién dijimos que le aprueba el presupuesto al alcalde? El consejo. El consejo, muy bien. El alcalde está aquí como candidato. Tenemos a Maya, tenemos a quienes eran los otros protagonistas en su momento como candidatos. Chicos, ¿recuerdan a quién teníamos como candidatos? Mauricio Salazar. Es bueno. Entonces teníamos a Mauricio Salazar y teníamos a Maya aquí de cara al pueblo, haciéndole unas promesas, contándoles que le van a mejorar su calidad de vida, que les va a construir proyectos de inversión, que le va a mejorar las carreteras, que va a darle continuidad al megacable. ¿Qué más prometió Maya? ¿Cuál fue la mejor promesa de Maya que motivó a la gente a votar por él? ¿Ah? Que era asesor de Gallo. Prácticamente. Darle la continuidad a los proyectos de Gallo, ¿cierto? Creo que era lo que más... Gallo dejó un muy buen trabajo, Gallo dejó muy buena gestión. Son los únicos ciudadanos que pueden contar con el respaldo de una alcaldía que les va a mitigar el tema de servicios públicos a estratos 1 y 2, ¿cierto? Que le está generando unos... El 3 también. Ningún alcalde lo pudo hacer, ni la alcaldesa de Bogotá lo pudo hacer, a pesar de que lo prometió y fue la primera que salió diciendo, nosotros la alcaldía les vamos a pagar los servicios públicos, no se los vamos a financiar, se los vamos a pagar. Pero le tocó retrocederse porque no contaba con los recursos, ¿cierto? Gallo dejó muy buen capital de trabajo, dejó plata para que pudiera Maya venir a administrar esos recursos. Es por eso que ustedes, señores, los que viven en Pereira, tienen unos muy buenos beneficios en este momento cuando se requiere un recurso importante que le respalde a la ciudadanía y que le dé calidad de vida y bienestar en estos momentos de la pandemia. Esta semana conocí el proyecto donde Gallo le está invirtiendo 100.000 millones de pesos a atender el tema de la pandemia, donde está el tema de servicios públicos, donde está el tema de unos descuentos a nivel de industria y comercio, de predial, donde está préstamos que le va a hacer directamente a los empresarios, pequeños empresarios, pymes, pero pues hay un capital de trabajo respaldando, ¿cierto? Cosa que no pasa en otras comunidades, en otras gobernaciones ni alcaldías, porque no hay recursos, no tienen esa fortaleza financiera que brinde respaldo en este momento. Entonces, nuestro alcalde Gallo, nuestro alcalde Maya, el respaldo que tuvo fue porque él iba a dar continuidad a las políticas de Gallo y él viene y presenta el proyecto. Cuando él viene y presenta un proyecto de inversión social, tiene que hacer el análisis pertinente en cada uno de los proyectos y en ese análisis debe presentar un diagnóstico frente a una situación específica que esté viviendo la comunidad. En ese diagnóstico va a decir, nuestra comunidad tiene grandes problemas de comunicación, no tiene un medio de transporte adecuado que le permita movilizarse. El megabús es un buen medio de transporte integrado con las busetas, los alimentadores, pero se queda corto para ciertas zonas de la ciudad donde hay personas que se demoran 2 horas para transportarse, los chicos se demoran 2 horas para transportarse hasta la Universidad Tecnológica, ¿cierto? Entonces, frente a ese proyecto, vienen y analizan la realidad, ese es el diagnóstico que yo hago de cómo está en este momento, cuál es el problema que tiene la comunidad. Vengo y hago un pronóstico y en el pronóstico digo, de esta manera,
no voy a tener posibilidades de desarrollo en las comunas X o Y, donde definitivamente el medio de transporte no permite que haya un desarrollo económico ni de la comunidad, no se puede desarrollar el sector industrial porque difícilmente la gente puede llegar a laborar a esos sitios y tendrían que las empresas contar con un medio de transporte, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces va a evaluar a nivel de proyección, a nivel de 5 años, qué va a pasar si no se hace nada en esa comunidad. Cuando hablamos de la imagen, va a traer ahí cuál es su proyecto social, cuál es la envergadura de ese proyecto y cuál es el beneficio que le va a generar a esa comunidad desarrollar ese proyecto. Todas las garantías que tendrían, cuáles serían, quiénes serían las personas que se beneficiarían de ese proyecto, cuál sería la calidad de vida, cómo se acortaría el tiempo, cuál es el costo de ese proyecto. Muestra la estructura de ese proyecto que él quiere desarrollar para generarle esa mejor calidad de vida a esa comunidad, ¿sí? Tiene que ser los proyectos bien argumentados, bien fundamentados. ¿Para qué? Para que se lo aprueban y se lo avalen, ¿cierto? ¿Quién se lo va a avalar? En este caso, el consejo. ¿Qué va a presentar el allá? Las ideas que le argumentaba aquí a la comunidad, las ideas por las cuales convenció a la comunidad de que votaran por él. Entonces él va a volver realidad las promesas que hizo. Aquí motivó a la gente tras unas promesas que votaran por él. Por el otro lado, él llega al poder y tiene que llegar a trabajar con esas promesas, hacer realidad todos los proyectos. Donde dijo que iba a hacer un puente, tiene que argumentar muy bien cuál es el proyecto, cuánto vale el proyecto, cómo va a impactar ese proyecto a nivel de la comunidad, cómo va a impactar ese proyecto a nivel ambiental, ¿sí? Todos los proyectos a nivel público debe evaluarse el tema ambiental, el tema social, qué comunidades se van a beneficiar con ese proyecto, qué familias se van a beneficiar. Todos los beneficios y el costo que va a tener ese proyecto los debe dejar debidamente argumentados en la imagen. Y en la estrategia lo va a proyectar en el largo plazo, cómo va a transformar esa comunidad con el desarrollo de ese proyecto. Realmente cómo va a ser la calidad de vida, realmente a largo plazo, qué posibilidades de desarrollo va a tener esa zona por el hecho de desarrollar ese proyecto, ¿cierto? Entonces, es la parte donde él debe darle toda la argumentación a cada uno de los proyectos de inversión social y de infraestructura que va a desarrollar. ¿Para qué? Para que el plan de inversión diga y argumente el programa específico, cómo va a ser el proyecto y cuál va a ser el presupuesto que él va a invertir. Entonces, en ese presupuesto que él va a invertir, también tiene que amarrarlo a una política fiscal, los ingresos de dónde van a venir, y a esa política de gastos de cómo va a invertir y cómo va a ejecutar ese proyecto. Detrás de esa política de ingresos, debe de quedar claro si yo como gobernante de un municipio me voy a valer solamente de las contribuciones normales que tiene un municipio o si voy a tener que requerir una contribución adicional para que los habitantes de la zona, quienes se van a beneficiar de ese proyecto, puedan contribuir también desde su bolsillo para yo ejecutar ese proyecto de bienestar social y de beneficio económico que van a tener esos mismos habitantes. Por lo general, cuando yo hago una contribución, es porque yo que vivo cerca del proyecto voy a beneficiarme de alguna manera o mi propiedad, yo vivo cerca del proyecto, mi propiedad se va a valorizar. Entonces, cuando mi propiedad se va a valorizar, también me van a pedir hacer un aporte a la valorización para ejecutar el proyecto. Tras de la promesa de que una vez se ejecute el proyecto, yo voy a salir ganancioso porque mi casa va a valer más plata, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, así es que vamos. Una pregunta. Señora. ¿Y cuál sería como el plan? Digamos, recoger esos recursos que uno como habitante de esa comunidad tiene que aportar. O sea, pues no he visto, o sea, como un ejemplo, porque la verdad no he visto, digamos, un escenario donde eso ocurra. Pues ustedes lo vivieron, muñeca. Con el megacable, la gente pagó una contribución que con Gallo le sucedió algo que tampoco le había pasado a ningún pueblo.
Gallo hizo la tarea de devolver una contribución que pagó la comunidad para construir el cable, el megacable. ¿Por qué lo hizo? Porque la Cartago le debía a él unos recursos. Entonces, con esos recursos los llevó para la ejecución del megacable y vio que no era necesario cobrarle a la gente la valorización. Entonces, echó para atrás la valorización y les hicieron devoluciones de unos recursos, que tampoco se ha llegado a ver en ningún municipio, porque por lo general los municipios, si les llega otro recurso, lo direccionan a otro proyecto, pare de contar. Gallo, en este caso, con la comunidad le generó ese beneficio de devolverle esa valorización. Por ejemplo, se construyó el terminal de Manizales. Para el terminal de Manizales nos cobraron una valorización a todos los barrios que vivimos del estadio hacia abajo, porque íbamos a generar un proceso de desarrollo social por el hecho de tener el terminal al lado, ¿sí? Entonces, a nivel, cuando nos llega el predial, nos llega un valor también adicional de un pago de valorización. Y aquellos que no tienen como tal, que no tienen propiedades, pues no lo van a pagar. El que lo paga, en este caso, es el que tiene la propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras casas, con el terminal a unas cuantas cuadras, pues se generó una mayor valorización y digamos que ganamos al desarrollar ese proyecto. ¿Sí? ¿Me hago entender? Bueno, profe, gracias. Bueno, sí, gracias. Ok. Listo. No sé si ahí tienen alguna duda, alguna inquietud con el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Chicos, por ahora no. No, profe, está claro. No, profe, yo tengo una pregunta. Señora. Usted nos dice que el plan de desarrollo se hace a 10 años. ¿Cuándo fue la última actualización que hicieron? ¿Cuándo sale nuevamente? En este momento están haciendo un nuevo análisis del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que pasa es que el Plan Nacional de Desarrollo no se queda como fotografía, que era lo que yo te decía. Hay que estarlo evaluando y replanteando y le van entrando a hacer ajustes al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la expectativa, claro, se va reestructurando. O sea, se va actualizando y se va replanteando y se le van extendiendo los años adicionales. En este momento estamos pendientes de que le hagan una nueva actualización y que lo más seguro es que ahí lo que les estoy diciendo del contador quede ahí replanteado en ese Plan Nacional de Desarrollo. Y la argumentación de que se reevalúe el tema pensional, por ejemplo. Lo más seguro es que haya quedado replanteado la política pensional que va a asumir Colombia a partir de este año. Entonces, ok, estoy actualizando el paso que van cambiando las cosas, o sea, no lo presentan cada 10 años, digamos, no, sino que se va actualizando año a año, o cada que se haga una reforma. O exacto, y se va extendiendo un año adicional o 2 años adicional, de acuerdo a cómo se vayan dando las condiciones. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a mirar a nivel del presupuesto público y del presupuesto privado, qué diferencias hay entre ellos. A nivel del presupuesto público es una necesidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que es la carta con la que van a navegar el barco. En este caso, pues es el gobierno, cómo se va a administrar los recursos, y ese presupuesto es un requerimiento para los gobernantes puedan ejecutar su gestión cada año, ¿cierto? El presupuesto a nivel público es una exigencia. No se puede ejecutar un rubro presupuestario sin haber un respaldo atrás, una partida que diga, sí señor, ese gasto está debidamente presupuestado y este certificado presupuestario demuestra que efectivamente yo puedo ejecutar ese presupuesto, ese gasto. Mientras a nivel del privado, yo como empresa privada, primero, no es necesario que yo tenga un presupuesto, más sí, a nivel estratégico me va a facilitar la gestión el hecho de que yo cuente con un presupuesto y le haga el debido seguimiento, ¿cierto? Entonces, importante partir desde ese punto. El presupuesto público está regido por el decreto 111 del 96. Se aprueba por un acto legislativo o por una junta directiva creada por el Consejo, por la Asamblea o por el Congreso. Me voy a ir desde lo menor a lo mayor. A nivel de los municipios, el Consejo es el que le aprueba el presupuesto al alcalde y a su grupo de trabajo, ¿sí? La sumatoria de todos los presupuestos municipales se suman
y se muestra el presupuesto a nivel departamental. ¿A quién se le presenta el presupuesto departamental? El gobernador. A la asamblea. A la asamblea, muy bien. Entonces, el gobernador hace la sumatoria de todos los presupuestos que fueron aprobados por los distintos consejos y se le presenta a la asamblea, y la asamblea va a decir, dependiendo de cómo esté la situación, de cómo evalúen ellos la prioridad de cada uno de los proyectos y las necesidades de la comunidad, van a aprobar o van a desaprobar dependiendo de las necesidades y como vean el momento político que esté viviendo el país, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, se van a aprobar o a desaprobar proyectos, y en ese orden de ideas se reorganiza nuevamente el presupuesto en cada municipio y se lo van a ir a presentar ¿a quién? La sumatoria de todos los presupuestos de los departamentos, se va a generar el conglomerado a nivel nacional de ese presupuesto a nivel de nación, sumado a todo lo que el gobernante de turno, nuestro señor presidente, quiera también él desarrollar y sumar a los presupuestos nacionales. Entonces, no es que la fotografía de cada municipio quede sumado al departamento y así son, todos los departamentos se van al Congreso, sino que a eso se le va a sumar lo que el presidente desea desarrollar o prometió, y va a sacar el plan de trabajo de cómo va a ejecutar esos proyectos de inversión que él quiere llevar a las comunidades de acuerdo a las promesas que él hizo cuando fue elegido como presidente, ¿cierto? Entonces ahí es que se va a vislumbrar de cómo van a ser las pautas y que realmente se va a ejecutar esas promesas. Entonces se hace toda la sumatoria de los presupuestos y ¿quién va a ser ahí el que lo va a aprobar? A nivel nacional, ¿quién me lo va a aprobar? El Congreso. El Congreso. Exacto. Entonces es el Congreso el que tiene la noble labor de aprobar el presupuesto nacional, sumado a ¿qué? Él tiene aquí el presupuesto. ¿Qué va a tener? Va a tener todos los gastos, los proyectos de inversión, y va a analizar cuáles son los ingresos que me le van a dar cobertura a esos proyectos. Entonces tiene que analizar cuál es la política fiscal, qué ingresos tengo yo país, como qué, impuesto de renta, impuesto del IVA, impuestos territoriales. Los impuestos territoriales tuvieron que haberlo tenido en cuenta aquí los gobernantes y los alcaldes, porque esos son sus ingresos. Entonces me tienen que contar cuánta plata reciben de industria y comercio, cuánta plata reciben de impuestos de vehículos, cuánta plata reciben de tasas, como son las de los peajes. Entonces, toda esa estructura de los ingresos y la necesidad, si es requerido un cambio de política fiscal y generar una reforma tributaria, ¿para qué? Para atender este presupuesto al cual lo voy a aprobar, ¿sí? Entonces, ¿qué más me va a dar en el presupuesto público? Entonces voy a tener en cuenta cuáles son los ingresos y los gastos o inversiones. Eso me debe dar 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque un presupuesto público no trabaja para dejar una rentabilidad a nivel del presupuesto, sino que esos ingresos que yo obtengo desde la política pública y desde los demás ingresos que genero como Estado por las empresas que tiene propias el Estado por dividendos, me den cubrimiento a todos los costos y gastos y mis proyectos de inversión y no requiera plata, que sería la idea, ¿no? Pero de llegar allá es difícil. Cada vez requerimos préstamos y cada vez nos estamos endeudando más. Adicionalmente, se puede cumplir lo que está presupuestado, que fue lo que les dije ahorita. Solo se puede pagar lo que tenga el certificado presupuestario, que es el requisito que este documento esté en cada una de las facturas que yo como municipio voy pagando y cancelando. Cada gasto, cada factura que voy a pagar tiene que estar certificada, tiene soportada con ese certificado presupuestario. Y ese presupuesto se hace para un año, ¿sí? Entonces, cada año estamos elaborando un nuevo presupuesto. Cada año, en el mes de octubre, queda aprobado el presupuesto que va a desarrollar cada uno de los gobernantes para el siguiente periodo, la siguiente anualidad, que va a ser entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ¿sí? Eso en cuanto a lo público. En cuanto a lo privado, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que no hay ninguna ley que lo reglamente. Más es el deseo, la experticia de los administradores de las empresas, las estrategias que los lleva a crear un presupuesto,
y un plan de desarrollo propio para la organización, para hacer el debido seguimiento en la ejecución y tomar las decisiones a tiempo, que eso es lo que se espera a nivel contable, que le facilite el proceso a los gerentes de tomar decisiones a tiempo y que puedan retomar las metas futuras que tienen con corte al 31 de diciembre y tomar decisiones o acciones que le permitan realmente poderlo cumplir, ¿cierto? Si aprueba por la junta directiva, gerente o quien haga sus veces, ¿sí? Por lo general, lo que tienen las empresas es una junta directiva, ¿cierto? Una junta directiva y una asamblea que aprueba los estados financieros, no, una junta directiva que va a aprobar ese plan de navegación, esa carta de navegación que tiene la empresa para alcanzar sus proyectos. Es la junta y la asamblea los que van a decir cuánta utilidad quieren los socios. Dependiendo de la utilidad que quieran los socios y la rentabilidad que quieran de los proyectos, pues montan esos presupuestos de tal forma que ese gerente con sus líderes direccionen el proyecto con miras a cumplir esos objetivos que tienen los socios de tener una rentabilidad al final del ejercicio. En el caso de las entidades privadas, los ingresos menos los gastos deben reflejar la utilidad de la empresa, ¿cierto? Allí en las entidades privadas siempre vamos a trabajar por ese margen de rentabilidad, por esa tasa de retorno que van a tener los socios frente a las inversiones que han hecho en esas empresas, en esas organizaciones. En la medida que sean mayores las rentabilidades, van a evaluar la gestión que hace el gerente, ¿cierto? A partir de ahí, de esas rentabilidades que dicen si está bien la gerencia, si no está bien la gerencia, si ha tomado buenas decisiones o si por el contrario está enterrando la empresa cada vez más. A partir del presupuesto se permite ejecutar gastos no presupuestarios. Yo como empresa, aunque tenga un presupuesto, apruebo ejecutar un gasto si es necesario para el desarrollo de un proyecto, ¿cierto? No estoy limitada, aunque tenga el presupuesto, a que sí esté o no esté aprobado y esté amarrado a un certificado presupuestario. No, desde la entidad privada no lo evalúo ni lo elaboro de esa manera. Y se hacen para un periodo de 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo del tipo de empresa que estemos hablando, ¿cierto? Hay empresas que simplemente van haciéndolo y lo van haciendo en la anualidad, o lo van haciendo más corto plazo, lo hacen cada 6 meses. Por lo general, el deber ser es que se hace a 1 año y se lleva mensualizado de tal forma que la empresa le haga el seguimiento pertinente cada mes para evaluar cómo se está cumpliendo. Diferente al presupuesto público. El presupuesto público es anual y se le va haciendo seguimiento, pero como se van ejecutando los gastos. No tienen la regularidad de un gasto específico mensual. Mientras en la empresa privada, por lo general, las entidades privadas que montan el presupuesto le llevan la fracción mensualizada para poder tomar decisiones a tiempo y poderle hacer el seguimiento a la ejecución del presupuesto. ¿Sí? Adicionado a esto, le podemos sumar que por lo general cuando tú estás solicitando un crédito a nivel bancario, el banco te va a solicitar un plan, un presupuesto proyectado para 5 años. ¿Por qué? Porque al banco le interesa saber cómo marcha el proyecto, cuáles las expectativas del proyecto a 5 años, cuál va a ser la rentabilidad del proyecto y si realmente esa rentabilidad en la ejecución le va a brindar un respaldo y una confianza a la entidad financiera de que le vas a garantizar el pago del préstamo que te va a hacer para ejecutar el proyecto. Entonces, digamos que de una u otra manera, aunque a nivel privado los presupuestos no son una exigencia, poco a poco el mismo entorno económico se lo ha ido exigiendo. Primero, la estrategia de los administradores de controlar el proyecto y segundo, el hecho de llegar a la entidad bancaria para solicitar préstamos, siempre se van a encontrar que le tienen que presentar un presupuesto. Entonces, poco a poco pienso que los gerentes han entendido que esa carta de navegación es muy necesaria para tomar decisiones a tiempo. ¿Listo? Bueno, volvamos acá arriba. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? No, profe. Realmente las diapositivas quedan en plataforma, ¿cierto? Sí, claro, yo les voy dejando en la plataforma las diapositivas. Entonces, digamos que ese fue como un abrebocas para que nos vamos metiendo poco a poco más en el tema presupuestario.
No sé si a nivel de ustedes, de sus organizaciones, los que trabajan en la parte contable, conocen que la empresa maneje presupuestos, que tengan esa herramienta como una carta de navegación para la empresa. Sí, por ¿Conocen? ejemplo, en la empresa manejan presupuestos. Exacto, es que es supremamente importante. Es supremamente importante, es una herramienta muy valiosa para las empresas y para la vida personal, ¿no? Es importante que uno desde la vida personal también tenga en cuenta manejar ese presupuesto, porque es importante que uno también desde su vida personal maneje y dimensione el presupuesto personal para llevar el control de las finanzas. Porque el hecho de que tú manejes así como una empresa, para ti también es importante saber que si tú tienes unos ingresos definidos, tengas claro que con esos ingresos tienes que vivir. Entonces tengas claro cuánto es lo que, hasta dónde puedes pagar arrendamiento, hasta dónde, cuánto te puedes gastar en el mercado, las facturas, hasta dónde puedes dedicarle una plata a la vida social, al salir a compartir, al divertirte o al pasear. ¿Cuánta plata le tienes que dejar de reserva a la universidad para pagar la pensión o la obligación que estés pagando para pagar la matrícula de la universidad? ¿Cuánto puedes ahorrar si es posible, factible ahorrar? ¿Cierto? Y el hacerle el seguimiento, porque nada raro, cuando uno navega sin ninguna carta, nada raro que llega a mitad de mes y tú estás sin plata y pensando a ver quién me presta. Y cada mes estamos haciendo un mayor hueco, nos estamos endeudando cada vez más, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros también tengamos y entendamos que esa estrategia de manejar un presupuesto me ayuda a organizar y a manejar mis finanzas. De alguna manera, poco a poco le voy acortando a las deudas, poco a poco voy pudiendo ahorrar, poco a poco sé que la tarjeta de crédito no es para comprar el mercado, ni para antojarme de los zapatos, sino que la tarjeta de crédito es una estrategia para yo financiarme en un momento dado, pero que no se me vuelva la cuota salvavidas que cada vez se me acrecienta y ya no puedo, ya me llega el sueldo y no alcanzo ni a pagar la tarjeta de crédito, porque nos apasionamos con la tarjeta de crédito. Claro, los bancos vienen y te dicen, sí, querido Nicolás, confío en ti, eres una persona de gran confianza para el banco porque vienes pagándonos cumplidamente el crédito, por eso te vamos a aumentar el cupo de crédito de 1 millón de pesos a 10 millones de pesos. Y claro, yo me apasiono y digo, uy, qué chévere, me acaban de soltar plata, justo lo que yo necesitaba. Y cojo esa platica y me pongo a comprar el consumismo, pero no pienso que mañana esa plata no me la están regalando. Esa plata tiene un costo financiero que es el más alto. Los créditos a partir de tarjeta de crédito son los créditos más costosos que vamos a pagar. Y es estratégico. Si yo tengo una tarjeta de crédito, mínimo, pues contrólalo para algo necesario y que sea a corto plazo. A corto plazo es una cuota. A partir de una cuota el banco no te va a cobrar intereses. Pero si tú empiezas a diferirlo a 2, 10, 5 o 10 cuotas, prepara el bolsillo porque te va a tocar pagar unos intereses muy costosos. Y cuando ya sabes que tienes un crédito, tengo 7 millones, escasamente voy abonándole poco a poco, la estrategia es ¿cuál? Tengo una tarjeta de crédito y me tiene de acá. ¿Qué debería hacer yo en mis finanzas personales? ¿Cuál debiera ser mi estrategia? Cancelarla. Cancelarla. Eso. Pero para cancelarla no tienes plata. Entonces ahí es donde tú tienes que entrar a actuar. Acuérdate que los bancos se pelean la cartera. No, mentira, sí, Una a compra de negociar. cartera. Claro, una compra de cartera. Acuérdate que tú eres el mejor en tus finanzas y allá es donde tienes que aplicar el conocimiento. Tú estás estudiando es para ti, para aprovechar todo lo que estás aprendiendo. No para pues aportárselo a la empresa, es un adicional, valor agregado. Pero lo primero es para que lo apliques a tus finanzas personales. Si tú ves que estás con la cartera muy alta, que no alcanzas y llega la hora es que tienes que mirar el banco vecino. Venga, estoy comprando Banco Popular, estaban promocionando esta semana. Banco Popular está comprando cartera al 0.8. Claro, venga banco. Imagínate, me voy a bajar de unos intereses del 2.3 a ir a pagar el 0.8 de intereses. Bienvenido, ¿no? De una me vengo y me voy para el banco, así me toque cambiarme de entidad financiera, pero me interesa es que me bajen esos intereses. Porque si no, me vuelvo un muy buen cliente para el banco
porque le estoy pagando intereses sobre una tarjeta de crédito. Claro, sí es mi salvavidas, pero yo tengo que ser inteligente hasta donde cojo ese salvavidas, lo aprovecho y voy y renegocio la cartera por allá. Y aquí me va a quedar la tarjeta libre. Sí, claro, pero acuérdese que esa tarjeta es estratégica obtenerla, guárdela. ¿Guárdela para cuándo? Uy, me toca pagar el semestre de la universidad, me va a tocar irme con la tarjeta. Ese es un caso extremo, por ejemplo, que puedo financiarme. Pero siempre cojan la tarjeta de crédito como una estrategia. No para que se les vuelva compra del mercado, compra de los zapatos, ida al cine, ida de paseo. No, la tarjeta de crédito no se les puede convertir en eso porque acaba uno absorbido por el consumismo y se le va todo el sueldito en la tarjeta de crédito. Entonces, así como estamos hablando de presupuesto público, presupuesto privado, yo para mis finanzas personales también tengo que aprender a manejar un presupuesto personal. Los invito a que sea el reto de su semana, que estructuren un presupuesto personal, que elaboren un presupuesto personal a partir de sus ingresos y se den cuenta si la plata sí les alcanza de acuerdo al proyecto de gastos que ustedes tienen mensualmente. Desen ese regalito, pónganse en juiciosos, hagan un inventario minucioso, cuánto es mi salario y cuánto es lo que yo me gasto mensualmente en cada cosa, servicios públicos, transporte, cuota de la universidad, hagan el inventario y me cuentan dentro de 8 días cómo les va con esas finanzas personales. ¿Listo? Chicos. Sí, profe, listo. Bueno. Sí, profe. ¿Listo? ¿Tarea? Bueno. ¿Quieren que les Sí, deje un profe. modelo? Tarea. ¿Quieren que les deje un modelo para que hagan ese presupuesto personal? Y Sí, lo pueden ver en la profe. plataforma. Por favor. Háganle. Les voy a dejar en plataforma un Excel donde bajen su presupuesto personal. ¿Listo? Sí, excelente. Bueno. Listo. Tarea, listo. Mañana también les dejo en plataforma el material con el que vamos a avanzar para la próxima semana y cuál va a ser el ejercicio de esta semana. ¿Listo? Les voy a ampliar el plazo para el foro hasta mañana, los que no han podido trabajar. ¿Listo? Listo, profe, ¿Qué gracias. horas, profe? Recuerden seguir las pautas. Les estoy diciendo que tengan la participación ustedes y que retroalimenten a 2 de los compañeros. ¿Listo? Se va para... Porque eso es Sí, reserva. profe. Un abrazo, que Dios los bendiga.